Espero que ya esté listo. Marcos capítulo 13, verso 24 hacia adelante. El verso 1 hasta el verso 23 lo leímos ayer, pero ahora sí vamos. Y el encabezado de Marcos capítulo 13 y el verso 24 dice: la venida del Hijo del Hombre. Vamos a leer. Verso 24 lo leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y dice: pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque nadie sabéis cuándo será este tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sino al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Pero cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos, velad. Estamos ante una palabra gloriosa, preciosa, y que normalmente siempre lo que más escuchamos, o al menos es más común escuchar, es hablar de Mateo capítulo 24. Y hay algo que quiero poner como base, primeramente, en no apresurarnos a sacar conclusiones desde un punto de vista humano, sino más bien pedirle siempre al Señor la revelación de su palabra. ¿Y por qué le digo esto? Porque el hablar de Mateo capítulo 24, hablar de Marcos capítulo 13, es meternos en lo que es la escatología bíblica. En otras palabras, es empezar a nosotros querer saber acerca de los eventos futuros que nos marcan la palabra del Señor. Y al querernos meter en conocer los eventos futuros de la palabra del Señor, empezamos nosotros a relacionar escrituras y a sacar conclusiones que muchas veces han llevado a grandes teólogos, a grandes conocedores de la palabra del Señor, a ir cumpliendo la palabra del Señor. Y cuando digo a ir cumpliendo la palabra del Señor, es porque la palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 13 y el verso 22, que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Escuche bien, si fuese posible a los escogidos. Y ha habido por muchos años
lo que es la historia de la humanidad hasta el tiempo de la ascensión de Cristo a los cielos, ha habido muchos hombres queriéndose hacer pasar por Cristos. Han dicho que es la segunda venida del Señor y que ellos representan a Cristo aquí en la tierra. Y el Señor nos insta a que tengamos mucho cuidado a no ser engañados. Como primer punto, nos dice la Escritura, no seáis engañados. Eso es como primer punto. Pero hay algo hermoso que nos muestra la palabra del Señor. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, cuando empezamos a leer, dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ponga atención. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Verso 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y enviarán a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Pero el verso 28 nos dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conocer que está cerca a la puerta. Hay dos puntos importantes que la Escritura nos muestra y que es importante que nos demos cuenta, que le pidamos a Dios la revelación de su palabra y que no nos metamos a la ligera a querer sacar conclusiones, porque hay muchos debates en estos días de acuerdo a lo que es Mateo 24 y por supuesto estamos hablando de también Marcos capítulo 13. Y los debates que hay en estos días es acerca de lo que es el advenimiento, acerca de lo que es el Señor levantando a su iglesia. ¿Cuándo sucederá esto? Pero esto es algo que la misma palabra del Señor pone en su corazón. Y en Marcos capítulo 13, el verso 3, estando el Señor sentado en el monte de los olivos, nos dice el verso 3, por supuesto, los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, le preguntan al Señor y le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta que están haciéndole al Señor es porque habían escuchado al Señor Jesús decir que no iba a quedar nada de aquellos grandes edificios, que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Por supuesto, lo primero que debemos comprender, como lo veíamos el día de ayer o en Marcos, si usted ve mis videos, usted puede ir a Marcos capítulo 13 del verso 1 al verso 12 para que le den una secuencia, para que vaya de pronto juntamente conmigo. La pregunta que le están haciendo sus discípulos, le hacen la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Y los discípulos habían escuchado al Señor Jesús decir que saldría del templo y no lo verían más. Y como los discípulos, igual que todo el resto de los judíos, tenían en muy alta estima todo lo que era la cultura judía, dentro de esa cultura, la enseñanza, lo primordial, lo más importante para el pueblo de Israel era el templo. Y escucharlo decir que iba a salir del templo y no regresaría más llamó su atención. De tal manera que al salir Jesús del templo, como dice el verso 1 y el verso 1 de Marcos capítulo 13, al salir Jesús, ellos llevan en su corazón aquello. Su corazón, su vida, sus sentimientos estaban ligados al humano. Estaban de pronto anclados en las cosas materiales. El Señor Jesús lo sabía. ¿Y por qué le digo que el Señor Jesús lo sabía? Porque en la ocasión donde Pedro reconviene al Señor, porque el Señor anuncia su muerte, al anunciar su muerte, el Señor le reconviene a Pedro.
Y al reconvenirle, hay algo que llama mi atención en la escritura, porque el Señor le dice, lo reprende el Señor Jesús, le dice, apártate de mí, Satanás. Y le está diciendo a Pedro, en realidad no estaba reprendiendo a Pedro, sino a la influencia de maldad que de pronto vino y tomó control de Pedro. Pero hay una cosa que le dice el Señor, apártate de mí, Satanás, porque no ponéis las miradas en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Y estaba viendo a Jesús como un compañero, como un amigo, estaba viéndolo con sentimientos humanos. Pero eso nos lleva a que nos demos cuenta que muchas de las cosas que estamos leyendo en Marcos capítulo 13 tienen que ver con los sentimientos o tienen que ver con los asuntos de la carne. Y en este caso tenía que ver directamente con que escucharon a Jesús decir que no volvería más a entrar al templo, que iba a salir y no iba a regresar. Y eso llamó la atención porque para los judíos el templo era algo muy especial. Era tan especial que son los motivos por los cuales llevan a Jesús y es la manera que lo ponen ante las autoridades civiles, los sacerdotes, siempre poniéndole testigos falsos que estaba hablando contra la ley y contra el templo. Porque el corazón de los muchos judíos, el templo era un orgullo para ellos. Su corazón estaba anclado en las cosas materiales, en lo que tiene que ver con las cosas de la carne. Y le recuerdo, la Escritura nos dice que cuando el Señor o cuando Pedro reconvino al Señor, el Señor lo reprendió diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque no pones las miradas en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Quiere decir que como seres humanos tenían su corazón enlazado en las cosas de la tierra. Ahora, esto es lo que estamos viendo a través de lo que es la palabra. Aquí hay preguntas que le hacen al Señor. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y hay cosas las cuales primeramente el templo es destruido conforme a lo que sucedió con el pueblo de Israel y de acuerdo a la parábola de la viña del Señor que nos muestra la Escritura. La viña le fue quitada al pueblo de Israel y fue destruida. Jerusalén prácticamente desapareció porque fue conquistada por los romanos. Óigame bien, Jerusalén desaparece al ser conquistada por los romanos. Y no solamente Jerusalén, sino todas las ciudades que están alrededor en el Medio Oriente de lo que es toda la Palestina. Muchas de esas ciudades, al ser conquistadas por los romanos, vino el Imperio Romano, tomó control de ello. Pero es por autorización del mismo Señor. Y lo mismo pasó cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Jeremías capítulo 21 y empezamos a leer en Jeremías capítulo 21, el rey manda consultar a Jeremías si tenía que salir a pelear contra el rey de Babilonia, contra Nabucodonosor. Y el Señor le manda decir al rey en ese momento algo bien tremendo. Le manda decir que iba a voltear las armas con las que saliste a pelear en contra de eso, y que se estaban enfrentando no contra el rey Nabucodonosor, sino se estaban enfrentando contra el mismo Señor. Y el hecho de que Nabucodonosor estuviera rodeado al pueblo de Israel no era directamente Nabucodonosor, sino era Dios moviendo a estas naciones gentiles para que vinieran y de esa manera poder tomar el Señor, buscar cómo procedieran al arrepentimiento. Y en Jeremías capítulo 21, verso 8, el Señor le dice por medio del profeta Jeremías al pueblo de Israel: he aquí, yo pongo delante de ustedes dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y la palabra de Dios es tan hermosa, tan preciosa,
Y a donde yo quiero que vaya viendo, de acuerdo a la palabra, porque le están haciendo una pregunta, y estoy haciendo un retroceso prácticamente con lo que es el libro de Marcos, para que nosotros, al ir leyendo lo que dice la palabra, Señor, podamos tener conciencia y que sea Dios de pronto revelándonos su palabra. Y este es un asunto muy importante, no de que solamente nos llenemos nuestra cabecita de mucho conocimiento de la palabra del Señor y caigamos en el error que han caído muchos. Y el apóstol Pablo era cuidadoso en esas áreas. ¿Por qué le digo que era cuidadoso? Por ejemplo, cuando usted va a Primera de Corintios, capítulo 2, y lee el verso 1, y lee el verso 1, y lee el verso 1 y el verso 2, dice: cuando fui a vosotros a anunciarlos el evangelio, no fui con excelencia de palabra ni de sabiduría. Me propuse a no saber otra cosa entre nosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Y esto venía a raíz porque ya el apóstol Pablo andaba en boca de muchos hermanos y era causa de división. Y lo que el apóstol Pablo está dejando en claro, que él no venía con sabiduría para que lo pusieran a él en primer lugar, sino que toda la gloria y todo aquello tenía que ser puesto en el Cristo de la gloria. Y dice claramente el verso 2, pues me propuse a no saber otra cosa sino a Cristo y este crucificado. Ahora, hay algo que el apóstol Pablo tiene muy en cuenta y muy especial, porque en la segunda de Corintios capítulo 3 y el verso 5, el apóstol Pablo, como ministro del nuevo pacto, como alguien que estaba llevando el evangelio, las buenas nuevas, hay algo que le deja en claro al pueblo y a los corintios. Y le dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Si se da cuenta, el apóstol Pablo está dejando todo su conocimiento, todo lo que había aprendido hasta la edad adulta, donde Cristo lo alcanza, donde Cristo lo confronta, donde Cristo de pronto se pone delante de él y viene esa luz, ese resplandor, y alumbra todo su ser y le muestra en la condición que se encontraba. Todo de ahí para atrás lo toma por basura. Y dice el apóstol Pablo: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo: lo que yo les estoy enseñando viene directamente del Señor. Y el verso 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Cuando está hablando del nuevo pacto, está hablando de esa nueva oportunidad que Dios está haciendo con el pueblo que acepte a Cristo como Señor y Salvador. Y dice que somos, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra. Escucha bien, cuando está hablando de la letra, está refiriéndose exclusivamente al conocimiento didáctico que viene a la mente, en el intelecto del ser humano, de la palabra de Dios. Dice: no de la letra, sino del Espíritu. Y aquí es el punto importante que yo quiero que vaya conmigo: sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y desde ese punto de vista es que nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor, siempre viendo y que sea Dios revelándonos esta palabra preciosa, y que al revelarse esa palabra, que en lugar de meternos en esas disputas de enseñanzas que solamente acarrean con divisiones a la iglesia, que nos centremos meramente en lo que es lo espiritual, y que lo que está aquí en la palabra del Señor nos vayamos dando cuenta y lo que Dios nos vaya descubriendo no sea otra cosa sino el Señor guiándonos y abriéndonos los ojos espirituales para que nos demos cuenta que Dios es real y que está a punto de aparecer y levantar a su iglesia. Y debería provocar en nosotros, en lugar de andar buscando quién tiene la razón, debería provocar en nosotros el postrarnos de rodilla y pedirle perdón a Dios
por nuestros pecados, por lo que nosotros hayamos hecho mal delante del Señor, y aún por nuestros hijos, para aquellos que no están bien, antes que sea demasiado tarde, antes que se acabe la oportunidad de ese pacto que Dios hizo cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, puedan venir al Señor, puedan recibir a Cristo en el corazón. Y al recibir a Cristo en el corazón, pueda alumbrarse su corazón con el Señor. Y que sean ministrados, que sean tratados y caigan rendidos, ellos al igual que nosotros, postrados ante el Señor, dándole adoración y gloria. Siempre buscando el espiritual. Y mira, te voy a decir esto, no tanto porque tengamos conocimiento. Cuando leemos el verso 28, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Si te recuerdas, en Marcos capítulo 11, de una manera simbólica, el Señor se arrima a aquella higuera que vio con muchas hojas, pero no encontró fruto. Al no encontrar fruto, la maldijo. Y el verso 20 de Marcos capítulo 11 nos dice que al siguiente día el Señor iba con sus discípulos y Pedro se sorprendió con sus discípulos de ver aquella higuera que se había secado. Y le dijo: Maestro, la higuera que maldijiste está seca. Se había secado. Pero no es una otra cosa, sino una representación simbólica de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. En la Escritura, en algunas porciones de la Escritura, así como el Señor en Isaías capítulo 5, verso 7 nos dice claramente que la viña es el pueblo de Israel y las plantas son los hombres y las mujeres del pueblo. Pero en esa viña había también higueras. Y yo quiero que vayas comprendiendo, porque el Señor en Marcos capítulo 12 y el verso 9, el Señor hace una pregunta: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Dice: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. Y como vemos a través de la historia, Roma conquista Israel y todos los pueblos del Medio Oriente. Y a quien predomina es Roma. Los judíos de pronto son conquistados y emerge Roma. Y se va cumpliendo las profecías del libro de Daniel, por supuesto. Pero el verso 28 de Marcos capítulo 13 dice: de la higuera aprender la parábola. Mira qué precioso. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Al igual que Mateo capítulo 24 nos habla de la higuera. Y a diferencia de Lucas capítulo 21, el verso 25 y verso 36, en Lucas encontramos no solamente que habla de la higuera, sino habla de la higuera y de los demás árboles. Es más, así rápidamente, Lucas capítulo 21 y verso 25. Lucas capítulo 21 y verso 25. Mira lo que dice la palabra del Señor.
En Lucas capítulo 21, verso 25 dice, hacia adelante, bendito sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 21, verso 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Y si tú se recuerdas, de acuerdo a la palabra, el Señor dice que va a destruir la viña. O sea, desaparece Jerusalén y la nación, Jerusalén específicamente. Eso sucedió en el año 70 cuando es conquistada por los romanos Jerusalén. Pero en el año 1917 viene la Primera Guerra Mundial. Y 20 años más tarde, año 1935, 36, 37, viene la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué crees que empieza a suceder en el Medio Oriente? Reaparece Siria, el Líbano. Reaparecen las ciudades que están alrededor de Jerusalén y en el año 1948 brota la higuera de nuevo. Y el Señor dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Quiere decir que Dios nos dice claramente, vean lo que está sucediendo. Vean lo que está pasando. Ustedes en estos momentos, si ustedes se meten en las redes sociales, van a ver que hay conflictos entre Estados Unidos, Rusia y China. Esos conflictos no son otra cosa sino rumores de guerra. Las naciones de pronto están poniéndose nación contra nación. Una guerra mundial, de pronto hacen alianza ciertos países para entrar y defender ciertas posturas. Una nación contra una nación, estamos viendo que de pronto Irak e Israel están queriendo siempre, buscando cómo, pero no es otra cosa sino el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Y a qué vamos con esto? Amado hermano, amada hermana, amigo, que vas a ver que no te consideras cristiano, mira lo que está sucediendo en el mundo entero. Hay un cambio climático. El Señor dice claramente, aún no es el fin, pero es el principio, es ese momento que de pronto, si somos nosotros buenos conocedores y vamos a la palabra y vemos que el Señor nos alerta como lo que nos está diciendo cuando le veamos o aprendamos de la higuera, que cuando ya su rama está tierna, cuando está brotando y las hojas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Eso es una señal que está a punto de suceder. Y lo que estamos viendo que está aconteciendo desde el año 1948 para acá, donde empieza la higuera de nuevo a brotar y las hojas empiezan a salir, no es otra cosa, pero vemos que el cumplimiento con una precisión del Señor, lo que está viendo en estos momentos en Australia, se han quemado miles de hectáreas donde han muerto más de 60 mil millones de animales. En California hay incendios. El cambio climático afectando de pronto en estos días pasados, en el cual tú estás viendo la fecha de este video, que es el día 9 de septiembre del año 2021. Hace unos días atrasito tuvimos ese cambio climático. Vino un huracán con mucha fuerza, más que el que tuvieron hace más de 15, 20 años allí en Luisiana, azotando, golpeando y dejando a muchas familias bajo a la intemperie, y en Nueva York muriendo gente ahogada por esos tremendas lluvias que inundaron todo aquello. En México estamos teniendo temblores. El día de ayer, antier, tembló con una magnitud de 6.9, dijeron, después 7.1, ya cuando lograron ver los daños.
Gracias a Dios no hubo tragedias de pronto de edificios que cayeran, que se colapsaran como hace años atrás, un temblor fuerte que hubo. Pero es que les está lloviendo sobre mojado, porque no solamente eso, se está viendo en Ecatepec de pronto las calles que son para circular vehículos se vieron de pronto como ríos llevándose a los vehículos. Estamos viviendo en tiempos muy complicados. Lo único que nos muestra es que estamos en el tiempo de los dolores. Está a punto de venir el Señor y no es tiempo de andar jugando con las cosas del Señor. Es tiempo de afirmarnos, es tiempo de doblar nuestras rodillas, de clamar. Si nosotros tenemos esa salvación tan grande en nuestra vida y estamos listos por si el Señor aparece, pero hay muchas almas todavía que no le han entregado su vida al Señor. Y Marcos nos dice, la venida del Hijo del Hombre, es lo que leímos. Pero hay algo que termina diciendo el verso 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, estén alertas, estén al pendiente. El Señor está a punto de aparecer, de venir a levantar a su iglesia, de venir a levantar a aquellos que han recibido a Cristo y que nos hemos decidido a vivir una vida agradable al Señor. Puede ser que sea hoy, mañana, pasado. Y si tú no le has entregado tu vida al Señor, hoy es el tiempo. Mira, abre los ojos. Abre los ojos, mira lo que está aconteciendo. Que no es otra cosa sino el cumplimiento de la palabra del Señor. Son los principios de dolores. ¿No te gustaría, si tú no has recibido a Cristo, si no has recibido al Señor como tu Señor y como tu Salvador, no te gustaría recibirlo en este momento? Y si tú le diste la espalda al Señor y has andado con un pie adentro y un pie afuera, es tiempo de que empieces a hacer las cosas. Lo que estamos viendo no es otra cosa sino el cumplimiento. Dios es verdadero y está a punto de venir a levantar a su iglesia. ¿No te gustaría reconciliarte con el Señor? Tú que le diste la espalda, tú que un día levantabas tus manos y alababas el nombre del Señor y de pronto ya no estás ahí. Yo te hago una invitación, no de parte mía, porque no te conozco, pero hay uno que te ama y no quiere que vayas a la condenación eterna. No quiere que vayas al lugar de tormento eterno, donde dice la Escritura que el gusano no muere y el fuego siempre está ardiendo. Hoy Dios te ofrece escapar por tu vida y la puerta por la cual tienes que entrar es Cristo Jesús. ¿No te gustaría abrirle su corazón y decirle: Señor, tú me conoces, entra a mi vida, entra a mi corazón? ¿Te gustaría? Haces una oración conmigo. Señor Jesús, no sé quién vaya a ver este video. No sé si dentro de los que vean haya hermanos los cuales te dieron la espalda, Señor. Y que, Señor, por medio de esta palabra tú toques y ministres su vida. Y abran su corazón para venir, Señor, a tus caminos. Aquellos que no te conocen, pero que, Señor, por medio de esta palabra está impactando tu corazón, Señor. Que ellos te puedan recibir. Que ellos te puedan aceptar, Señor. Entra al corazón de ellos y ayúdalos en aquellas debilidades por las cuales te han dado la espalda. Al que no te conoce, Señor, que te reciba y transforma toda su vida, Señor. Revélale, Señor, lo que está sucediendo. Revélale lo que le mostraste a Pablo, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y que caigamos rendidos pidiendo perdón, Señor, por nuestras iniquidades. Señor, en el poderoso nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que aquellos que abran su corazón, entra a su corazón.
Transfórmalos, cámbialos, múdalos en otro hombre, Señor, en otra mujer, para la gloria y honra de tu precioso nombre. Y de esa manera, Señor, cuando tú aparezcas en las nubes, Señor, nosotros podamos estar listos para partir contigo, si es que no hemos muerto, Señor, y estemos en tu gloria. Señor, en el precioso nombre de Jesús, hago esta oración pidiéndote por aquellos que te dieron la espalda, por aquellos que no te conocen, Señor, para que los traigas a tus caminos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén.